Bienvenidos a una clase más de esta su Iglesia Conexión, la iglesia que nos une y nos enseña a vivir. Gracias por acompañarnos a este discipulado de varones. Tenemos para ustedes el día de hoy esta clase que espero trascienda verdaderamente a los hogares porque es muy necesario. Nuestro tema es la paz. Aquí el título completo lo puse: Paz contra la tensión, la preocupación, pero en realidad lo que buscamos es una paz integral, una paz que sobrepase en realidad todo nuestro entendimiento, porque nos vamos a dar cuenta con esta clase que la paz tiene una trascendencia más allá de solamente la tranquilidad. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no estamos exentos de las tensiones y las preocupaciones del mundo. Y la palabra nos dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Como habíamos visto en otro momento, a través de la oración podemos llegar a Dios para entregarle nuestras cargas. Y dice: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Fíjate que esta es una clave muy precisa para la paz en el hogar. Dice que lleves su yugo, lleves sus instrucciones sobre ti con humildad. ¿Y qué tiene que ver esto de repente, por ejemplo, con el matrimonio para darnos paz? Hay muchas ocasiones en las que llegamos a la casa y podemos decir que nos ponen de malas y hay puros problemas, las mascotas están peleando, el niño está llorando y la esposa se está quejando. Y entonces, ¿por qué dice manso? Porque debemos de tener templanza, debemos de tener tranquilidad ante todas las situaciones que pudiera estar reinando en el hogar. Y cuando dice que humilde también, porque nosotros tenemos que reconocer que tenemos muchas bondades en la casa. Y cuando tú rechazas las bondades que hay en la casa, lo que haces es contribuir con alimentar las heridas que pudiera tener el hogar por tu ausencia o por precisamente no estar al pie con la esposa en las situaciones del día a día. Por estar todo el día en el trabajo, podrías llegar a casa y decir: estoy muy cansado, y no apoyas con lavar los trastes, por ejemplo, de la cena, y se quedan ahí y se juntan con los del desayuno y ya hay un trasterío y apenas los termina de lavar y ya es la hora de hacer la comida y salen trastos de la comida y se hacen tensiones en las mujeres que le roban la paz, le roban la tranquilidad, le roban un momento en el que ellas pudieran sentirse tranquilas si tú decides lavar, por ejemplo, los trastos a la hora de la cena. Y si te das cuenta, con eso generas un gran cambio. Dice aquí que hallarán descanso para el alma, es decir, para las emociones. Van a hallar descanso y tranquilidad cuando tú de repente con ese tipo de acciones pones contento el corazón de tu esposa. Dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque lo que Dios te pide siempre va a ser más sencillo que tu entendimiento y tu método. Nada más que el método de Dios normalmente implica humildad, normalmente implica que mueras a tus propios deseos, deseos de descansar, por ejemplo, y ponerte a orar, deseos de descansar y acostarte y ponerte realmente a ver qué falta en la casa para poder apoyar a la esposa o prepararle su día. Muchas veces, no sé si te has dado cuenta que hay muchos memes que hablan de quejarse de que la mujer no le pone el lonche al marido, pero eso habla de que ella está preocupándose por prepararle el alimento a él, pero no se habla, por ejemplo, de que tú le prepares el día de mañana a tu esposa. ¿Y de qué manera podrías tú prepararle el día de mañana a tu esposa? Pues precisamente porque tú decidas, eh, no sé, de repente prepararle la ropa a los niños, ser tú quien los lleve a la escuela, los peine y la dejes precisamente descansar. Si te vas más temprano al trabajo, por ejemplo, que te asegures de dejar
un alimento preparado para todos ellos. Ese tipo de cosas hablan de prepararle tu día al día de mañana. Dice, estas cosas les he hablado para que tengan paz. En el mundo van a tener aflicciones, o sea, fíjate que cuando normalmente te casas, es cuando realmente empiezas a tener conflictos porque muchas veces te casas, pero en realidad te casas sin el Ya, entendimiento de que vamos te conmigo, estás amigo. casando con una mujer. Te estás casando con una mujer y al casarte con esa mujer, eh, como hombres podemos convivir con otros hombres, y podríamos estar algunos días en un proyecto y sabemos que va a funcionar, pero convivir día a día con una mujer es algo mucho, muy diferente. ¿Te das cuenta? Porque biológicamente no son iguales, tienen otro ritmo de cansancio, otro ritmo de actividad, otras necesidades en el lenguaje, otras necesidades en muchas otras situaciones. Y es ahí donde como hombre te das cuenta que no tuviste una formación para poder convivir con una mujer. Entonces, ahí es donde te dice, en el mundo vas a tener aflicción porque te das cuenta que no te capacitaste. Dice, pero confía en que yo tengo el método para hacerlo correcto. Él ya venció. El Señor no dice que vamos a vivir sin problemas porque aún como hijos de Dios o como cristianos, no vamos a dejar de tener conflictos en casa, no vamos a dejar de tener berrinches de los hijos. El Señor dice que hay un camino diferente para poder andar entre los problemas, entre las aflicciones, aún entre las enfermedades. Y siempre va a ser dañina esa presión que te consume día a día, pues puedes hacerla trascender a una enfermedad, porque la presión es la acción y el efecto de apretar o comprimir esa fuerza que se oprime en un cuerpo. Y entonces, si tú oprimes a un limón, pues vas a sacar jugo de limón. Si oprimes una naranja, vas a sacar jugo de naranja. Entonces, no puede ser que siendo hijo de Dios, en el momento de la presión y te opriman, lo que debiera de salir es Espíritu Santo y no que se te salgan los ajos y cebollas por la boca y empieces a gritar y maldecir y después digan, ay, discúlpame, es que me ofusqué, es que tuve un momento de presión, es que tuve un momento de no sé qué hice. Simplemente en el momento de presión sale lo que realmente eres. Entonces debes de estar muy consciente en qué dices, en qué haces y cómo piensas en esos momentos de presión. Por eso debes de ponerle mucha atención cuando tienes momentos prolongados de tensiones. Eh, Decían por ahí que normalmente las tensiones son como una comida que está hirviendo en una olla de presión y si no tiene una pequeña válvula de escape, una válvula que regule esa tensión, explota. Así es que nosotros vamos a buscar no explotar a través de, primer punto, la oración, siempre llegando a los pies de Dios, entregándole la carga. Dice él, vengan a mí, mi yugo es sencillo, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, y lo pusimos como un reto, como que pruebes. Llegas de trabajar y yo sé que llegas cansado, que llegas con muchas situaciones, pero ¿qué te parece si te postras a orar, convives con tu familia, cenas tal vez, no sé, juegas si te da tiempo, hagas lo que hagas, pero antes de dormir, que te postres un rato a orar, en tranquilidad, solamente tú y el Señor, y vas a darte cuenta qué diferente duermes. Primero nosotros tenemos que ver los peligros físicos de tener tensiones, porque como les decía, realmente llegamos a los puntos de trascenderlos a la enfermedad. Y mira que te lo digo de verdad por experiencia, porque la serie de compromisos y situaciones que llegamos a tener día a día te forman una opresión y una presión. Hay ocasiones en las que creemos que son ataques del diablo y en realidad es que tu propio estrés está haciendo que tu pecho, que tu respiración, que muchas cosas en tu cuerpo salten. Hay veces que en ocasiones salen manchas en el cuerpo,
tu piel se pone dispareja por la tensión, por el nerviosismo, y tú puedes verlo. Muchas de las causas de esas afecciones siempre son el estrés. Y pues estudios recientes, estudios científicos, demuestran que hay una relación entre la tensión emocional con el alto colesterol. De repente tu sistema está buscando estabilizar tus emociones y deja de estabilizar los otros niveles. Entonces no podemos estar distrayendo. Es como de repente hay un incendio y va el cuerpo de bomberos a un lado, pero de repente hay un incendio del otro lado de la ciudad y o atienden uno o atienden el otro. Entonces, así es con la tensión. Tu sistema inmune trata de compensar una parte de tu cuerpo, pero no puede estar atendiendo de repente los otros niveles glandulares que tenemos. Las glándulas es el sistema endocrino, lo que está regulando en muchas ocasiones todo lo que nos pasa. La tensión emocional puede contribuir a la incidencia del cáncer y es por eso que nosotros de verdad hemos testiguado en muchas ocasiones que la gente va a la iglesia, oramos, pasa un milagro y la gente se sana del cáncer y la gente llega también a no creer que se pueda curar a alguien del cáncer por una oración, por una jornada de milagros, pero si te das cuenta es porque a través de la oración o a través del milagro que recibió la tranquilidad, recibió la paz, recibió el reordenamiento y así como se formó ese cáncer, pues también entonces estas personas vuelven a reivindicarse en paz y tranquilidad. Así es que nosotros tenemos que estar reforzando este sistema inmune. Pues bueno, el estrés también puede afectar a la salud emocional, porque como te decía, cuando insistes en estar en ese patrón de sentimientos y de emociones, pues nada menos que desarrollas el mentado la depresión. De repente, tu cuerpo se acostumbra a esos bajos niveles de emoción y resulta que estás en un círculo de depresión, medio te tranquilizas y otra vez depresión, y como hablamos en algún otro momento, eso pasa, aún así seas ya cristiano y seas hijo de Dios, y te pasa porque en realidad dejas de creer y crear lo que Dios quiere para ti por falta de conocimiento. ¿Por qué por falta de conocimiento? Porque esas tristezas, esas emociones vienen derivadas de que no pasan las cosas como tú quieres. No pasan las cosas como tú quieres y según tú te pones triste, como los niños. Pero la verdad es que no te pones triste, te pones enojado. ¿Y qué es lo que te enoja? Que las cosas no se hagan como tú quieres. Entonces nosotros decimos que estamos tristes, pero en realidad estamos enojados y enojados con Dios, a un grado insensato de malagradecimiento, porque se te olvida que Dios tiene el control de las cosas. Entonces, cuando tú entiendes que Dios tiene el control de las cosas, deberías de estar tranquilo ante cualquier situación. Pero cuando no estás de acuerdo con esa situación, dices que estás triste y qué pasa si de repente querías un carro último modelo y no puedes comprarte un carro último modelo y estás triste por el carro que traes y de verdad dejas de perder la visión de lo que es no tener un carro, pero estás triste con el que tienes y entonces cuando de repente llega alguien a un sorteo y te ganas el que querías, el último modelo, te pones contento porque entonces ahora sí se cumplen tus deseos, se cumplen tus emociones y te das cuenta que es entonces que a través de tus caprichos estás siendo rebelde ante la voluntad de Dios. Por esto es que debes de tener mucho cuidado con el tipo de emociones y a dónde van dirigidas. Todo este tipo de situaciones puede tener efectos positivos y negativos, no solamente ahora en tu salud, sino en tu trascendencia espiritual. Y la Biblia habla de los beneficios espirituales de la tensión, porque el hecho de que tengamos tensión, así como cuando tienes miedo, el miedo es bueno porque te mantiene alerta para poder subsistir, pues también la tensión te pone en un nivel donde vas a estar alerta a los detalles finos que da Dios para ti y entonces puedas encontrar gozo aún en las pruebas.
Y mira que debes de tener mucho cuidado porque, por ejemplo, en el momento del conflicto del huerto de Edén, del que tanto hablamos, donde Adán es cuestionado por Dios y le pregunta que qué fue lo que hizo, Adán en un alto grado de ingratitud le dice a Dios, la mujer que tú me diste. Primero le echa la culpa a la mujer y con la culpa de la mujer acusa a Dios mismo, la mujer que tú me diste. Y esto tiene algo, un grado muy grave y muy profundo precisamente de malagradecimiento, porque Dios nos dio a la mujer para ayuda idónea. Él nos vio y decía, no está bien que el hombre esté solo. Y cuando entonces tú dejas de ver a tu esposa como ayuda idónea, entonces culpas a Dios inclusive de tus situaciones y así es muy difícil que venga la paz para allanar toda tensión, porque es muy distinto la paz que sientes en tu corazón cuando tu esposa está tranquila a cuando tu esposa se siente acusada o señalada, cuando hay conflictos y problemas. Por eso dice Santiago 1 del 2 al 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales, es decir, que seas responsable, porque si Adán hubiese sido responsable y reconocido su error, seguramente el Señor hubiese lavado sus culpas y no expulsarlos del huerto de Edén. Pero aquí el problema es que lo negaron, lo ocultaron y además culparon a Dios. Entonces, por eso es que Dios se vio en la necesidad de poner inclusive querubines para que no tuvieran acceso al árbol de la vida. El árbol de la vida, Jesús. Estuvo en ese momento la separación del hombre con Jesús. Y ahora, cuando nosotros entonces somos cabales, somos íntegros y afrontamos las cosas, las confesamos a Dios, nuestras fallas, nuestras tentaciones, nuestros problemas, entonces no nos va a faltar cosa alguna. ¿Te das cuenta? ¿Hasta dónde trasciende la paz del poder confiar en lo que somos y en lo que es Dios para nosotros? Dios permite las pruebas para fortalecernos, no para destruirnos. Eso lo debes de tener siempre presente. Hay ocasiones en las que también, hablando de memes, ves por ahí unos que dicen, ya, Señor, ya no quiero ser tu mejor guerrero. Y pues resulta que te sientes muy guerrero por dos o tres pruebitas y se te olvida el otro meme donde de repente está una lluvia de piedras y está Cristo protegiendo y te cae una que otra arenita y ya por eso crees que te estás desbaratando en prueba. La verdad es que el Padre lo conoce y dice, ustedes no han adorado al punto de la muerte. Cuando tú lees los hechos de los apóstoles, lees las palizas verdaderas que le dieron al apóstol Pablo, en donde inclusive lo llegaron a dejar varias veces porque lo dieron por muerto del grado de golpes que le dieron. Y pues sencillamente no fue así. Así es que, ¿qué causas de tensión hay innecesaria? Pues primero es por la falta de propósito. Tú debes de tener bien presente por qué estás en este mundo. Y la verdad es que hay muchas veces que la gente no sabe para qué está en este mundo. Y tú estás en este mundo, pues para adorar a Dios, para pulir tus errores, para pulir tu alma. Hablo de pulir tus errores, no perfeccionarlos, sino combatirlos. Porque a Dios nada le cuesta meterte en un pozo y sacarte flamante. Pero acuérdate que Dios quiere que hagas las cosas por amor, que sea por tu libre voluntad. Aquellas personas que nunca han establecido su propósito en la vida, cualquier cosa las puede derribar. Cualquier otra cosa adyacente puede hacer que desistan porque no son constantes. Nosotros para tener de frente un propósito y saber que vamos a caminar en este propósito, debemos de tener las metas bien definidas. Y normalmente el que más se fatiga no es el que sabe qué hacer, sino el que tiene falta de propósito, porque como no tiene un propósito definido, tampoco tiene una estrategia definida, y es así como de repente solamente te paras todos los días a hacer lo mismo y entras en un patrón desgastante. Cuando Henry Ford estableció la línea de producción, resulta que había una línea de personas haciendo coches
Y una persona se la pasaba todo el día poniendo defensas, otra persona se la pasaba todo el día poniendo faros y encontró en esa línea de producción la agilidad porque las personas se especializaban en algo. Aquí la situación es que nosotros nos especializamos en darle la vuelta al mismo problema, pero no hacemos nada diferente. En el momento en el que cambiaban a la persona de poner faros a poner defensas, se estropeaba la línea de producción. Eso es en lo natural, eso es lo que pasa en el mundo. Pero lo que pasa en el área espiritual y en el área de propósito de Dios, cuando tú haces algo diferente, facultas a Dios para que pueda desarrollar en ti nuevas capacidades. La tensión causada por metas no realistas es porque de repente lo único que te mantiene trabajando es el querer pagar tus deudas o sustentar a la familia o de repente pagar las tarjetas o tratar de alcanzar unas vacaciones que trabajas todo el año y disfrutas solamente una semana. Todo ese tipo de situaciones, más que provocar tranquilidad, te provocan desgaste. Y ya sabemos lo cansado que es salir de vacaciones. Normalmente se idealiza que sales de vacaciones para desestresarte, pero muchas veces regresas más cansado de lo que fuiste. Entonces, cuando tú te pones metas que no puedes alcanzar realmente por falta de planificación, te desgasta. Y esa situación en realidad, además de generarte cansancio, te genera frustración. Y esa frustración hace que tú dejes de ver en ti lo que realmente eres, porque al no alcanzarlas, piensas que no eres capaz. Y si no eres capaz, tu Dios no es capaz. Estas falsas expectativas pueden crearnos una tensión innecesaria y robarte la paz. Así es que debes de tener muy claro, saber cuáles son tus capacidades y tus alcances. La tensión causada por la ira. Como te dije, la ira es el enojo en una insensatez por no estar de acuerdo con lo que Dios hace. La ira es una emoción negativa que sentimos cuando no se cumplen las expectativas y disminuye la cantidad de linfocitos, hablando de la biología en nuestro cuerpo. Entonces, si se disminuyen los linfocitos, ya no tienen los anticuerpos alimento ni un- una, una armada de defensa y es ahí donde lo primero que pasa que te agripas. Se te desata un herpes, porque acuérdate que el herpes lo tenemos en todo el cuerpo. Tenemos bucal, inguinal, en cualquier parte de la piel, pero está controlado. Pero en el momento en el que se descontrola, es ahí donde se manifiesta. También cuando nosotros hablamos o escuchamos mucho hablar de la mentada colitis nerviosa. ¿Por qué situaciones? Porque el desbalance químico que ocurre en nuestros intestinos a través del estrés genera ese tipo de situaciones, úlceras. Entonces, la verdad es que no sé si has escuchado hablar, ¿no? De que de repente que se enojan mucho y que de repente, ¡pum!, que se les voltea la boca o se enchueca que porque les da un trombo y cosas similares. Y la verdad es que no es tanto por el enojo, sino porque el cuerpo se cansa y se fatiga y normalmente lo que nosotros llamamos que se les vuelve chueca la boca o algo así, es por un virus que está atacando los nervios y el virus encontró el momento oportuno con las defensas bajas. Les decía también de los trombos que tapan las venas, los coágulos, que en realidad impiden que haya un flujo correcto y entonces de repente los pulmones se empiezan a cansar porque no se están nutriendo, no se está oxigenando la sangre y todo eso verdaderamente te lleva a la muerte. Y ha habido gente que se infarta inclusive por un enojo. Entonces, la palabra de Dios es muy clara y nos dice en Santiago 1:19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Acuérdate que nosotros estamos llamados a ser como Dios y Dios es tardo para la ira. Y lo dijimos en la clase pasada. ¿Cómo sabemos si nos damos cuenta que Dios es tardo para la ira?
porque en el momento que Adán y Eva transgredieron la ley, transgredieron el mandato de no comer del fruto, no se les apareció Dios como Zeus en un rayo y se les paró enfrente a ver, ¿qué hicieron? Sino les dio tiempo suficiente para que se cubrieran con hojas inclusive y después estableció el orden. Vamos con el hombre. Y al hombre fue el que empezó a tratar primero. Santiago dice que el enojo no es de Dios. Dice, la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Es decir, la decisión, porque es una decisión, la decisión de enojarse por ciertas situaciones no es de Dios, porque cuando tú estás alineado a la voluntad de Dios, nada te va a frustrar, vas a entender que todo está en propósito y por lo tanto en control. Y entonces, ¿por qué te vas a enojar? Te estarías enojando con Dios mismo por tus decisiones. Nosotros también podemos tener una tensión causada por el materialismo, porque ves que los demás tienen y tú no, porque los demás salen y tú no, porque a los demás se les compra y a ti no. El materialismo causa tensión y entre más nos preocupamos, más tensión tenemos. Por eso Eclesiastés nos dice a través del rey Salomón, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Y la verdad es que tú te das cuenta cómo los empresarios de repente tienen tanto poder económico que necesitan de repente ya carros blindados, escoltas, y cuántas veces no hemos escuchado que para ser rico, simplemente con que no necesites, con que no vivas en carencia, ya con eso eres rico. En otra parte, en un salmo, David le dice a Dios que no le dé demasiado para que su corazón no se vuelva orgulloso, pero difícilmente podemos encontrar hoy día corazones humildes que podamos decirle a Dios, no me des demasiado para no volverme orgulloso y me olvide de ti, ni me des tan poco como para que robe y entonces avergüence el nombre de Dios. Ese tipo de situaciones como que ya no nos gusta tanto, queremos tener mucho porque la abundancia es de reino y entonces es donde deformamos y distorsionamos lo que es la mentalidad de reino para nosotros en nuestras vidas. El materialismo se basa en una actitud hacia el dinero y no en la calidad de las cosas que poseemos. Y otra tensión más que tenemos es por la fatiga. El cansancio físico distorsiona la percepción de la realidad, porque de verdad es muy distinto cuando llega tu ánimo recién y con todas tus energías en la mañana, después de bañarte y después de que fuiste a darte unas vueltas a los viveros de tu barrio, a cuando de repente ya son estas horas y tenemos un discipulado, y ay, caray, ya lo que quiero es cenar y dormir. Pero eso nos hace susceptibles a la depresión. Esa depresión, ¿por qué? Porque el cansancio nos hace sentir débiles, el cansancio nos hace sentir cobardes, el cansancio nos hace sentir que de verdad no podemos. Y de verdad, ¿cuántas veces no nos hemos acostado y decir, ya no puedo más, ya no puedo más con esta espalda, ya no puedo más con esta enfermedad, ya no puedo más con esta familia, ya no puedo más y te pones inclusive muy cristiano a orar y le dices a Dios que ya no puedes con ese encargo que te dio. Y la verdad es que no es así. Y entonces el enojo, la frustración, la tensión que causa todo esto, ¿va a ser malo siempre? Claro que no. Entiende Dios los sentimientos y te dice, enójate, aírate, pero no peques. No llegues al grado de renegar, no llegues al grado de culpar. Dice que no se ponga el sol en tu enojo, no des lugar al diablo, porque cuando de repente llega la noche e insistes en estar enojado, te das cuenta, es una decisión. El enojo siempre va a ser una decisión. Y cuando tomas por decisión el enojo, sin darte cuenta, lo haces un estilo de vida. Y no puede ser que tu estilo de vida sea el del enojo. Créeme que yo he conocido, desgraciadamente, a familias donde el papá es el Shrek, es el ogro, y ahí viene don refunfuñón, y así lo conocen en casa. Así es que,
pues de repente vemos en la palabra que dice que se fue por el desierto un día de camino, vino, se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Esto es lo que encontramos en Primera de Reyes 19:4, y ya estaba realmente cansado y quería que se le quitara la vida, pero entonces, ¿cómo vas a escoger la paz en vez de la tensión, cuando la tensión es lo que está afianzándose de lo que te pasa día a día en tantas áreas de nuestras vidas? Te vas a dar cuenta que las tensiones siempre van a ser innecesarias. Hay otras que son inevitables, ciertamente, porque la palabra nos dice, en el mundo tendrán aflicción. Habrá cosas que no podremos evitar y que desaten sentimientos en nosotros. Pero, por ejemplo, en algo que nos acogió mucho en esta pandemia pasada, que fueron las muertes de gente cercana, muertes de amistades, muertes de vecinos, y de repente se formó un pánico para salir a la calle, no tanto por la enfermedad, sino por la manera en la que podrías morir. Entonces, ese tipo de situaciones, la pandemia era inevitable, pero lo que sí podías evitar era la forma en la cual estabas afrontando. Yo te puedo platicar en mi caso particular, yo no dejé de trabajar un solo día. Y créeme que yo me enojé de repente porque decía, ¿cómo es posible que en nuestro trabajo no nos cuiden? Porque hay trabajos en donde sí les daban home office, no los dejaban salir y aún así les seguían pagando para que trabajaran desde casa lo que pudieran trabajar. Y entonces me di cuenta que yo estaba decidiendo estar renegando por tener un trabajo. Entonces, cuando lo detecto, cambio mi mentalidad, cambio la actitud y de repente se me va esa frustración. En la familia vamos a tener irritaciones día a día, pero nosotros no debemos de ser débiles, no debemos de creer que no podemos, porque eso es una mentira. ¿Cómo manejas tú de repente los problemas del día a día? Porque acuérdate que la finalidad es establecer la paz en tu hogar, pero no vas a poder establecer la paz en tu hogar si no la hay en tu corazón, si no tienes definido quién eres. Cuando tienes definido quién eres, defines la paz en tu hogar, primero inyectándole paz a tu esposa y tu esposa le va a inyectar paz a tus hijos, porque si en el corazón de tu esposa no hay paz, aunque en el tuyo haya una aparente paz, no va a haber paz en realidad porque siempre va a haber problemas, ya sea por tu esposa o por tus hijos o por cualquier otra situación que no esté derivada de la paz de tu esposa, de tus padres cuando no tienes esposa. Debes de encontrar siempre la paz de esa autoridad que tienes. Y mira, varón, que estoy diciendo de la autoridad que tienes, hablo de tu esposa, porque resulta que lo que puso Dios en este mundo para que tú honres después de él es a tu esposa. Cuando tú todavía no te casas, es a tus padres. Entonces debes de entender que cuando tú inyectas paz a tus padres, inyectas paz a tu esposa, reina la paz en tu hogar, reina en tu casa y es entonces donde puedes encontrar de tu hogar un remanso de paz, de tranquilidad. Y realmente platicarle las cosas a Dios no es evadir, no es negarse, ni estar nosotros en un mundo de color de rosa, no nada de eso. Es afrontar las cosas para desarrollar emociones apropiadas. El optimismo, ¿te acuerdas que salió hace como 15 años un grupo que decía, únete a los optimistas? Y después se fueron atacados porque decían que las cosas no se solucionaban solo con optimismo. Y ciertamente las cosas no se solucionan solo con optimismo, pero el optimismo no es para solucionar las cosas. El optimismo es para que no graves, no pongas más peso sobre las situaciones. La paz, así como el enojo, no es una actividad ni es una emoción, es una actitud, es una decisión que tú puedes tomar. ¿Y cómo puedes desarrollar esa actitud de paz o de relajamiento? ¿Cómo puedes tomar esa decisión de ser pacífico? Pues tienes que ver los problemas como los ve Dios.
Simplemente en Santiago 1:2 te pone un ejemplo, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando hay en diversas pruebas. Y hay mucha gente que se siente mal cuando está siendo atacada, pero yo les digo, de verdad pónganse contentos porque eso quiere decir que lo están haciendo bien, están incomodando al diablo. ¿Y cómo podemos hacer eso sabiendo que la prueba de tu fe produce paciencia? Cuando de repente algo se alarga, no puedes tener la respuesta pronta y eso te frustra, esto te enoja y en lugar de enojarte, debes de entender que si se está alargando, te estás haciendo un especialista y no estés viviendo ni en el futuro, en el qué será, cómo me lo voy a gastar, cómo me lo voy a comer, ni tampoco en lo que se fue, en lo que ya no es. Eso es desperdiciar tiempo. Fíjate que pensar en el tiempo pasado es desperdiciar el tiempo presente y arruinarte tu tiempo futuro, porque con los errores del pasado ya no los puedes cambiar y realmente distrayéndote, arruinas también tu presente y estás quitándole a tu futuro eh, toda oportunidad de ser distinta. Nosotros somos susceptibles de vivir bajo estrés y estorbando a la alegría del presente, pero no solamente a la alegría del presente, sino a la alegría de tu propia familia. Debes de tener mucho cuidado. Como te digo, sí, eres responsable de la paz en tu hogar cuando tú no tienes tu paz interior y al no tener tu paz interior tampoco vas a permitirle en tu familia. Debes de descansar, encontrar un día de descanso. Acuérdate que Dios nos estableció. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día de reposo para el Señor tu Dios. Y mira que nosotros los domingos cuando vamos a la iglesia, dice acá, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Y aquí hay muchos que se desvían y se pelean por el sabbat, se pelean porque es el día sábado, cuando el eje de todo esto es simplemente el descanso. Pero date cuenta que dice es el descanso en la presencia del Señor. Nosotros muchas veces tomamos por cansancio salir a congregarnos a la iglesia y creemos que un día de descanso debe de ser pararnos tarde, desvelarnos, y el día de descanso es precisamente estar en la casa de tu Padre, es estar alabando en congregación. Ahí es donde vas a encontrar el descanso, pero el problema es que te encuentras con la mentalidad humana y el humano, eh, sin revelación de Dios, te pone cargas y entonces tienes que llegar a la iglesia y hacer esto y hacer el otro y resulta que entonces la convivencia en la iglesia se hace algo pesado y pierdes el sentido de descanso. Debes de tener mucho cuidado con eso, orar a Dios y pedirle que te muestre realmente cómo vas a encontrar la paz, el descanso en ese día de reposo que es el día en que nos reunimos para estar en presencia de Dios. Fíjate que dice la palabra, vino a Nazaret donde se había criado Jesús y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. ¿Cuál era la costumbre de Jesús? Congregarse. ¿Cuál es la costumbre de un cristiano? Congregarse. Si tú no te congregas, no me vengas a decir que eres cristiano, porque los cristianos se congregan. Un cristiano se parece a Cristo y Cristo tenía la costumbre de congregarse. Y se levantó a leer, dice Lucas 4:16, no lo digo yo. Todos los días haz algo que te agrade hacer. Cuando vayas a la iglesia también, si no estás disfrutando el ministerio, ese no es. El ministerio se disfruta. Ministerio es servicio. Si ya tu servicio no lo estás disfrutando, entonces mueve tu área de servicio, habla con tus pastores, mueve tu área de servicio. Cuando tu trabajo no lo estés disfrutando, mueve el enfoque, mueve la perspectiva. Y si tampoco cambia, pues entonces muévete de trabajo. Con saber que vas a pasar unos minutos haciendo algo que te gusta, como un pasatiempo, un deporte, leer algo que te ayude a soportar todas las tensiones del día, es complementando, no evadiendo.
Pasa tiempo a solas con Dios cada día. De preferencia, desde muy temprano preparas tu día en oración. Y como te digo, ¿qué te parece si lo cierras también en oración antes de acostarte? Eso, mi amado hermano, te va a generar mucha paz. El secreto de Cristo cuando dijo, yo he vencido al mundo, radicaba en el tiempo que pasaba con Dios. Jesús era un hombre de oración. Jesús levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y él da el esfuerzo, da alcanzado fuerza, multiplica la fuerza. Así es que, muchachos, vamos a tener la fuerza de los jóvenes, no vamos a flaquear y no vamos a desfallecer, porque el Señor dice que renueva las fuerzas. Tendremos nuevas fuerzas y levantaremos como las águilas. Correremos y no nos cansaremos. Caminaremos y no nos fatigaremos. Y mira que, de verdad, los días en los que me meto muy fuerte en oración, voy en el transporte público y si no se desocupa ningún lugar, no me siento cansado de ir de pie. Y cuando me siento para descansar y de repente se sube una dama a la cual hay que cederle el asiento, no me hago el dormido porque no estoy fatigado, porque estoy muy despierto, porque como las águilas tengo que estar con la cabeza en alto y no con la cabeza toda agachada. Mi querido hermano, a eso estamos llamados todos nosotros. Así es que yo te pido que tengas este tiempo para ti, para todos nosotros y que podamos realmente estar en esta comunión. Tenga paz, paz en tu corazón, procura la paz en tu hogar a través de la armonía con tu esposa y todo lo demás te vendrá por añadidura. Muchas gracias por acompañarnos. Esto es Conexión, la iglesia que nos une y nos enseña a vivir. Gracias por acompañarnos.